lección número 8, y en la Biblia vamos a ir al libro de Daniel y vamos a ver lo que el Señor nos quiere preparar el día de hoy. Dice el libro, hermanos, que Daniel es un libro extraordinario en el Antiguo Testamento. Dice que la primera mitad contiene historias como la del foso de los leones y el horno de fuego. La segunda mitad dice que se está considerando como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, por sus imágenes y profecías futuristas. Dice que cuando se escribió el libro, hermanos, el pueblo de Israel estaba pasando una crisis. Habían perdido la protección de Dios y estaban en un territorio enemigo. Y hace una pregunta y dice, ¿cómo podrían vivir como pueblo de Dios sin el acceso al templo? Dice, ¿regresarían alguna vez a la tierra prometida? Y fíjense que es verdad cómo ellos pasaron por ese exilio, ¿verdad? Por ese momento donde no estaban bajo la protección de Dios. Y esta tarde, hermanos, nuestro versículo clave va a estar en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y dice la palabra del Señor, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La verdad central de la clase de hoy nos dice que Dios recompensa a quienes eligen seguir sus caminos, y eso todos lo hemos visto poco a poco, hermanos. Ahora que estamos en el camino del Señor, hemos visto cómo Dios nos bendice, nos sigue cuidando, y aparte nos recompensa con muchas cosas, hermanos. Las metas de la enseñanza nos ayudarán a que consideremos el dilema de Daniel y los riesgos que decidió él a correr. A veces nos hace falta tener el valor que tuvo Daniel, no de rebelarse en contra del jefe de los eunucos, sino más que todo de él decir que no se quería contaminar sobre la comida que ellos estaban repartiendo. Apreciaremos el impacto de este pasaje que debió tener en su audiencia original. Fíjense cómo en aquellos años, ¿verdad?, cómo llegó a ser el impacto tan grande de las decisiones que pudo tener Daniel. Y ahora en la actualidad, hermanos, si nosotros hacemos cosas que Daniel hizo, como el alimentarse con vegetales, con quitarse muchas cosas que le contaminaban, eso te ayuda también a que tu cuerpo se limpie y se purifique, porque recordemos también que nuestro cuerpo es nuestro templo de Dios. Amén. Y un día también vamos a dar cuentas al Señor referente a lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que entra en nuestro cuerpo también. Identificaremos también las maneras de permanecer puros sin dejar de usar sus dones para glorificar a Dios y bendecir a nuestra comunidad. Y vamos a comenzar, hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Ahí vamos a comenzar. Les voy a leer un poquito de lo que dice el libro referente a la historia de aquel reinado. Y nos dice así, dice, el reino del norte, Israel, había caído ante Asiria en el año 722 a.C. Un siglo después, Judá, el reino del sur, comenzaba a resquebrajarse, ya que la gente y la mayoría de sus reyes seguían sirviendo a Dios con desgano. Peor aún, ignoraron repetidamente a los profetas que con paciencia y misericordia Dios les envió. Y nos da en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Fíjense lo que Jehová Dios en aquel entonces les decía. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que se subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Si usted se pone a comparar, hermanos, lo que pasó en aquel entonces a la actualidad todavía pasa. Hay gente que se burla todavía de los mensajeros de Dios. No, aparte de que no creen el mensaje que les están llevando, aparte los atacan y los burlan. Se burlan de ellos y todavía se preguntan que por qué les pasan cosas. Y a veces cuestionan que Dios no es un Dios bueno, porque ven lo que les está pasando, ¿verdad? Pero
la mayoría de las cosas malas que nos pasan es por lo que hicimos, ¿verdad? Es el pago de las consecuencias de lo que estamos haciendo mal. Y en aquel entonces también pasó eso. Y dice que también pasó en Egipto. Eso usted lo puede leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 33 y 35. Y también en Babilonia, al este, que también está en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 1. Dice que comenzaron a ejercer su poder sobre Judá, instalando líderes títeres y cobrando severos impuestos. Cuando la situación se intensificó, Babilonia comenzó a deportar a algunos de los jóvenes educados de Israel. Daniel y sus amigos estaban entre ellos. Ahora sí vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Y nos dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, un buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino de que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Si usted pone atención en la palabra del Señor, habla referente a que Daniel y sus amigos que fueron presentados ante el rey de Babilonia, ante el rey Nabucodonosor, ellos eran unos jóvenes que vivían en un estatus bueno, ¿verdad? Y que eran personas educadas, porque él les decía que tenían que ser personas que supieran leer, que fueran sabios en ciencias, y aparte los iban a preparar también para que aprendieran la lengua de ellos, la letra y la lengua de los caldeos. Entonces estos jóvenes que trajeron, hermanos, no eran cualquier persona, eran unas personas que fueron elegidas para que se presentasen ante el rey Nabucodonosor, y ellos después iban a trabajar. Y ya conforme vamos a ir viendo la palabra del Señor, vemos que ellos fueron unos hombres muy privilegiados. Pero no solamente fue por la inteligencia que ellos tenían, la sabiduría humana, sino también fue porque Dios los preparó, porque veía y sabía el corazón que tenía Daniel junto con sus compañeros, ¿verdad? Y nos dice aquí una pregunta, dice, ¿quiénes fueron estos exiliados? Dice que estos fueron elegidos de la población de Judá para ser llevados a Babilonia. Eran personas de abolengo, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Los mejores, como dice uno ahorita aquí en el mundo, la flor y nata, que son los mejores personas que tenían un buen estatus económicos. Cuando usted se pone a leer, hermanos, cómo el rey Nabucodonosor escogió a estos jóvenes y en la manera en que fueron exiliados de sus pueblos, usted se pone a pensar, imagínese que sus hijos se separaran de ustedes, ¿verdad? Para que fueran a otro país o que fueran a otro lugar a servir a un rey, y que aprendieran otras culturas y que aprendieran otras cosas muy diferentes, y que fueran preparados para trabajar para ese rey. Pues ha de haber sido algo muy difícil, ¿verdad? También para los jóvenes, porque iban a aprender otro tipo de situaciones, otro tipo de religión, de costumbres, como uno no está acostumbrado, ¿verdad? Por eso ellos, cuando el rey Nabucodonosor dio la orden de que se tenían que preparar con el tipo de comida que iban a comer, con ese tipo de que iban a tomar vino, de lo que él tomaba, Daniel, pues él sintió la necesidad de decirle que no, ¿verdad? Porque él no se quería contaminar de esas cosas, porque él venía de otras religión, venía de otras costumbres, ¿verdad? Los cambios repentinos, hermanos, a veces a nosotros también nos puede suceder, pero también hay que poner atención y prestar atención si en realidad nos va a servir para grandes oportunidades, porque a veces los cambios que nos pasan en nuestras vidas, Dios nos los pone porque Él quiere abrirnos oportunidades, pero a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios o queremos hacerlos con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Y si usted pone atención cómo Daniel profundizó mucho en su fe y creyó mucho en Dios,
que vimos que él hizo muchas cosas, ¿verdad? Que Dios lo dotó con muchos, no decimos superpoderes, pero el simple hecho de que él fuera el único que interpretara sueños era algo muy grandioso, porque en aquella época se utilizaban mucho los hechiceros y ellos abusaban de eso para engañar a los líderes, para engañar a los reyes, en mentirles de que ellos iban a ganar guerras, de que esto, y los tenían privilegiados a esas personas. Pero ya cuando Daniel, en realidad, él le mostró al rey Nabucodonosor que ese don era un don que Dios le había dado, el de interpretar los sueños, pues él fue alguien privilegiado, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso que pasó, Daniel nunca se levantó el cuello, él siempre se mostró humilde ante Dios, él tenía su tiempo para orar, y eso es lo que tenemos que aprender también mucho del ejemplo que Daniel tuvo ante Dios. Vamos ahora a leer el versículo 6. Dice, cuando los padres se enteran de que, es un ejemplo que está poniendo el libro, a mí me dio risa porque dice, cuando los padres se enteran que van a tener un bebé, dice que una de las primeras cosas que hacen es empezar a hablar sobre su nombre. Dice que los nombres importan mucho porque se convierten en una parte fundamental de nuestra identidad. Y nos hace una pregunta, dice, ¿cómo nos sentiríamos nosotros que nos imagináramos que alguien comenzara a llamarnos de diferente manera? En aquel tiempo, hermanos, hicieron una referencia, aquí el libro, que los nombres, muchos nombres bíblicos, dice que terminaban con las sílabas él, y pone como ejemplo Daniel, Joel y Eliseo, y dice que otros nombres también terminaban con la letra A, como Azarías, Jeremías y Abdías. Dice que esto se debe a que estas son palabras para Dios y para Yahvé, que viene siendo Ya, como le decían en aquel entonces a Jehová, ¿verdad? Porque sabemos que Jehová es un nombre compuesto. Entonces dice que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez, y nos pone como ejemplo Ananías, dice que significa Yahvé ha sido misericordioso. Misael dice ¿quién como Dios? O otro ejemplo, nadie como Dios. Azarías dice que significa Yahvé ha ayudado. En aquella época, hermanos, se ponía mucha atención en elegir el nombre del bebé, porque siempre tenía un significado, estos nombres dirigidos hacia Dios. Hay gente que hoy en la actualidad todavía busca el nombre que tenga un significado. Entonces, en aquel entonces, lo que dicen ellos, que estos nombres que le pusieron a Daniel y a sus amigos, ahora que los cambiaron, le quitaron el significado para que tuviera conexión con Dios. Y nosotros a veces no sabemos ese tipo de teología, ¿verdad? Pero ahora como leemos el libro nos ayuda un poquito más a entender por qué fueron cambiados esos nombres en aquella época, porque vivían en otro tiempo, en otro lugar, con otras costumbres. Y nos dice el versículo número 6. Dice, y Daniel, ya me brinqué, así. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abdenego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. También ahí, hermanos, se fijan ustedes que Daniel, cuando se puso a hablar con el jefe de los eunucos, él no fue una persona agresiva, ni tampoco fue un momento de rebeldía. Dios miró el corazón que él estaba poniendo a disposición de no contaminarse con el alimento que había ordenado el rey. No se rebeló, porque si usted mira cómo Dios puso esa gracia en el eunuco, para que el jefe de los eunucos, para que él aceptara el convenio que Daniel le estaba proponiendo, arriesgándose así, hermanos, a que él corriera el riesgo de que fuera a ser aprisionado o tal vez que lo mataran, ¿verdad? Por haber desobedecido las órdenes del rey Nabucodonosor.
Y dice aquí, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego de que él vea a vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a ustedes, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Ahí usted cree que el jefe de los eunucos, pues ha de haber estado nervioso, ¿verdad? Al haber aceptado este reto que le puso Daniel, por decirlo así, en aceptar de que durante ese tiempo, que en 10 días, él regresara para que comparara el rostro con los otros muchachos. Pero ahí vemos, hermanos, también cómo es el poder de Dios tan grande, porque también hizo que estos muchachos, al alimentarse con legumbres y vegetales y que solamente tomaran agua, ellos no decayeran físicamente, sino que fueran sostenidos por Dios, porque eso es lo que nos probó Dios aquí, el poder de Dios tan grande que tuvo hacia estos jóvenes, porque Él conocía el corazón de ellos, Él sabe el corazón de cada uno de nosotros. A veces nos cuestionamos y nos decimos: bueno, Dios, pues es que yo estoy tratando de hacer lo mejor de mí, yo estoy tratando de hacer esto, pero en realidad lo estás haciendo de corazón, porque el único que te puede conocer el corazón es Dios, nadie más que Dios. A veces podemos pedir perdón y llorar y suplicar, pero si en realidad no estás arrepentido de verdad, no sirve de nada. No sirve todo el esfuerzo que estás haciendo. Hay veces que queremos supuestamente engañar al doctor, porque el doctor nos pone una dieta y nos dice: ¿sabes qué? Tienes diabetes y te vas a tener que cuidar con esto, esto, esto y esto. Y te dan una pastillita para que te la comas antes, te la tomas después de comer. Y pensamos nosotros, creemos dentro de nosotros, que podemos atascarnos de todo lo que querramos comer, y esa pastillita que nos dan mágica, pensamos que nos va a bajar todo el azúcar que nos comimos, y es mentira. Y nosotros a las 2 horas nos checamos el azúcar y 140, ay, pues ahí más o menos estamos. Pero cuando en realidad vas a tu examen de sangre, te hacen un chequeo por 3 meses, ahí no puedes engañar al doctor. Porque en ese chequeo de 3 meses, hermanos, ahí sale la verdad. Tú podrás irte en ayunas una semana antes, cuidarte y llegar con el doctor, y el doctor te puede checar el azúcar y tú vas a salir en 90 y va a decir el doctor: wow, pues estás muy bien, bueno, pero ahora tú vas a ser el de 3 meses para atrás. Y ahí sale la verdad. Ellos así lo prueban. Te hacen tus exámenes de sangre y te sale todo lo que tú tienes. Bueno, así es Dios con nosotros. Él tiene una radiografía que nos mira hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestro más profundo de nuestros pensamientos, y Él sabe en realidad lo que tú estás pensando ahorita de mí, o Dios sabe lo que estás pensando del hermano que está acá, o tú estás pensando que la hermana que está allá atrás está durmiendo y dices tú: ay, mira, viene cansada y se viene durmiendo y no pone atención a la iglesia porque ella viene a dormirse. Entonces tú estás al pendiente de todo, menos de lo que el mensaje que Dios te está trayendo. Y eso es lo que también Dios nos muestra en este estudio, hermanos, de que cómo Él miró el poder tan grande, no el poder, el corazón, la disposición de estos jóvenes que tenían. Y Dios tuvo esa misericordia, hermanos, porque ahí es donde se muestra la misericordia de Dios y su poder. Porque después vamos a ver todos los beneficios que ellos tuvieron. Daniel trabajó no nomás con Nabucodonosor, también trabajó con otro rey, estuvo a su disposición, estuvo al mando de otros ejércitos, y eso causa envidia, porque dices tú: oye, él viene de otra parte y mira en qué lugar está. Pero es que no es él, es la misericordia de Dios, porque Él conoce tu corazón, Él sabe lo que está en lo más profundo de tu ser. Daniel, hermano, nos mostró una gran fe, nos mostró el compromiso que tenía con Dios. El mismo Dios que había permitido que extranjeros lo expulsaran
por la fuerza de su tierra natal y tomaran el control de su futuro, dice, Daniel pudo enojarse y haber respondido de manera desafiante, pero decidió mantener su fe y mostrar empatía y comprensión hacia sus captores. ¿En qué manera? De que él dijo, mira, ¿cómo ves? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cálame, yo quiero alimentarme con esto. Y el jefe de los eunucos, él se puso a su disposición, pero no fue porque Daniel haya tenido palabra de convencimiento, no, es porque estuvo ahí la gracia y la misericordia de Dios. Vamos ahora al versículo número 15. Y nos dice, un éxito inesperado. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Si usted, hermano, hace el intento de desintoxicarse de cosas que le hacen daño, como el azúcar, como la harina, usted va a ver que su cuerpo va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque le empieza a funcionar mejor el intestino, le empieza a funcionar, su rostro empieza a cambiar porque ya no tiene manchas, ya hay muchas cosas, hermanos, de nuestro cuerpo físico que nos enfermamos a causa de lo que nos alimentamos, porque somos socarrones, porque queremos comer cosas que nos hacen daño. Pero si usted hace el intento de cambiar su vida, también su cuerpo va a cambiar. Y de esa manera, hermanos, también nosotros estamos cuidando el templo de Dios, porque recordemos que este es el templo de Dios. Dios nos lo dio, Dios nos lo prestó y un día vamos a dar cuentas. Y aquí vemos cómo Dios le dio esa gracia a Daniel, que de lo que él se estaba alimentando, estos jóvenes se fortalecieron, hermanos. Así mismo nosotros también hoy, esta tarde, no sé por qué el Señor me pone a que les comparta esto, ¿verdad? De decir, hay que cambiar nuestra rutina de alimentación también. Hay que tratar de ser mejores. ¿Por qué, hermanos? Porque este cuerpo también a veces llega cansado de lo que comemos. Por eso a veces decimos, ay, ¿por qué cuando como me da sueño, me da fatiga? Y decimos en México, es que ya me dio el mal del puerco. Y te quedas dormido, porque si usted mira a los puerquitos, eso es lo que hacen. Ellos van y se atascan de comida y de rato van y se echan y se quedan dormidos y se vuelven a despertar y otra vez se atascan y se vuelven así están todo el día ellos. Entonces, para no estar perezosos, porque a veces vinimos a la casa de Dios, y a mí me ha pasado, se lo digo sinceramente, si yo como en mi casa y vengo a la casa de Dios, yo empiezo ahí a cabecear porque traigo sueño, porque mi estómago está lleno. Pero si usted se alimenta bien, mire, usted va a estar más activo, y también para la palabra de Dios, y también para captar más la palabra de Dios. Y también eso nos va a ayudar, como le digo, a alimentarnos mejor y a estar mejor. Y va a ver que ya no vamos a estar enfermos. Bueno, pues vamos a seguirle, hermanos. Y nos dice aquí, sea cual fuera la razón de su salud y de fortaleza física, y nosotros sabemos bien que esa salud y esa fortaleza física fue por parte de Dios, hermanos. Fue por parte de Él. Que ellos pudieron sobresalir de todo el grupo de muchachos, que ellos se alimentaban con carne y del vino que el rey Nabucodonosor había mandado, y que estos jóvenes no lo hicieron. Cuando el mundo, dice aquí que cuando el mundo nos presione para que nos ajustemos a sus normas, tengamos la valentía y la confianza para obedecer a Dios. Usted no sé si se ha fijado que a veces el mundo o las mismas amistades o los compañeros de trabajo te quieren forzar a que vivas las costumbres del mundo. Y aquí también nos muestra de este ejemplo Daniel, de que tengamos la valentía y la fortaleza de decir que no, de rechazar, de seguir con lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Ahora vamos a ir al versículo 17. Y se llama, esta parte del libro se llama El mejor de la clase. Y yo me imagino que así como que también aquí, ¿verdad? No, a ver quién somos los mejores. ¿Quién se aprendió un versículo? ¿Quién aprendió la lección de hoy? Al rato al final, a ver si alguien se anima. No se crean, hermanos, estoy jugando. El versículo 17 nos dice, a estos 4 muchachos Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Por eso Dios nos dice, hermanos, y nos aconseja mucho de que cuidemos nuestros dones, porque no son dones que usted los haya tenido así nada más porque sí. Todos los dones que tenemos es porque Dios nos los ha otorgado, nos los ha prestado, pero no te los ha dado nada más para que los tengas ahí guardaditos, ¿verdad? Dios quiere que los multipliques. En Primera de Pedro, hermanos, nos da un consejo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, y dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene el don de oración, no lo tiene por usted mismo, es porque Dios le da dando el permiso para que usted tenga la autoridad de orar. Pero recordemos que todo viene por parte de Dios, que todo lo que usted haga, como lo decía el Señor Jesús, todo lo que hagamos y todo lo que ustedes pidan, decía Jesús, pídanlo al Padre por medio del Hijo, pero para que el Padre sea glorificado. ¿Se fija usted cómo hasta el mismo Señor Jesucristo decía que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesús sea para glorificar al Padre? Hasta Él mismo decía que todo lo que Él hacía era para glorificar al Padre. Ahora continuamos nosotros, hermanos. Así que todo lo que nosotros hagamos, no nos colguemos los milagritos, no nos colguemos, no nos levantemos el cuello de que nosotros somos por nuestras fuerzas. No, porque todo lo que usted haga, por más chiquito que sea o por más grande que sea, es para glorificar al Padre. Todo lo que hagamos es para glorificar a nuestro Padre Celestial. Y así mismo pasó con estos jóvenes, hermanos. Y nos aconseja Pedro: si usted tiene un don que ha recibido por parte de Dios, sépalo administrar, ministralo con nosotros, con sus compañeros, para que sea multiplicado. Y dice, y seas un buen administrador, con multiforme, dice que multiforme a la gracia de Dios. Todo lo que tengamos nosotros es para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Y ser buenos administradores, nos dice el Señor, ¿verdad? Vamos ahora al versículo 20 del libro de Daniel. Dice, ya vamos a terminar, es la última parte. Dice, excelencia continúa en el servicio. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, dice aquí, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Era lo que ahorita les hablaba, hermanos, que en aquel tiempo los magos y los astrólogos, ellos usaban esos dones para engañar a los reyes, para decirles, mira, voy a echar suertes, o voy a mirar el sol si se cuadró con el otro planeta, o si la estrella en vez de 5 picos tiene 6 picos, infinidad de cosas, hermanos, porque hay personas que te engañan con muchas cosas y te dicen, si hay esto vas a ganar la batalla, si haces esto, si a las mañanas te levantas y te barras con un huevo, vas a agarrar el trabajo que tienes, ¿verdad? Porque hay mucha gente así o que tienen sus cosas, pero Dios a estos jóvenes los llenó con sabiduría, pero del celestial, hermano, sabiduría de Dios, inteligencia de Él. Y todavía dice que los halló, el rey Nabucodonosor los halló 10 veces mejor que los otros jóvenes. No fue un milagro por parte de ellos que porque comieron las lentejas y las legumbres, no. Fue por la misericordia y el amor de Dios, el poder otorgado por Dios. Y esta tarde, hermanos, el Señor me ponía en mi corazón que les compartiera un poquito y les dijera que no estamos solos, hermanos, que si usted se siente solo, que si usted piensa que está decayendo, que si usted piensa que las cosas no le están saliendo como usted quiere, que si usted piensa que tal vez la enfermedad no se va,
que la necesidad que tiene en su hogar todavía no se soluciona, que los problemas con sus hijos en vez de hacerse más chicos se hacen más grandes, que a veces prometemos cambiar y en lugar de cambiar estamos peor, que no pierdamos la fe, que sigamos orando los unos por los otros, que sigamos confiando en Dios, recordando siempre que así como Dios ayudó a Daniel y a estos jóvenes, que ellos pusieron en su corazón esa disposición, hermanos, de no contaminarse, así nosotros también podemos luchar y no contaminarnos con las cosas que nos afectan en el camino del Señor. Hay que estar disponibles, hermanos, para Dios. Hay que estar dispuestos a hacer la obra de Dios. A veces nada más decimos de los labios para afuera, heme aquí, Señor, aquí estoy, pero cuando en realidad el Señor te manda a la prueba y a la lucha, ahí nos acobardamos, ahí tememos, pero nos dice el Señor, no estás solo, yo estoy contigo. Confía en mí y yo no me voy a separar de ti. Si usted recuerda el Salmo 23 nos dice que aunque andemos en valle de muerte, de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El Señor siempre nos va a acompañar. Por más oscura que esté el camino que estemos caminando, por más espinas que haya en el camino, hermanos, ahí está Dios contigo. Dios me les bendiga grandemente, hermanos.